Hablemos. Ayer Putin pronunció un nuevo discurso. Ya son dos lo que ha pronunciado después de esta crisis. Y hay muchas preguntas sobre lo que pudiera ocurrir ahora en Rusia, en la guerra con Ucrania, y cómo esto impacta el juego de fondo, ¿no? Por un orden económico mundial que ya no está bajo el predominio de una sola potencia. Entonces, no creo que la actuación, y lo dije ayer, de este grupo tuviera objetivos políticos. No creo que tuviera objetivos políticos. Y si ellos quisieron dar una demostración de poder, hay una rivalidad natural que se desarrolla entre las Fuerzas Armadas regulares, el ejército regulares, y este ejército mercenario, porque es de gente que se incorpora por paga a un conflicto. Y usted me dirá, pero los militares también se incorporan por paga, ¿no? Los militares van por un compromiso que tienen con su país, que es lo primero que asumen, con la bandera de su país, y se entrenan para eso, y solo actúan en beneficio de su país. Solo actúan en beneficio de su país. Estos grupos son mercenarios porque estos grupos están en el conflicto donde se le contrate. Esta vez, pues, hubo una coincidencia para Wagner. ¿Cuál era la coincidencia? Ay, qué bueno, somos rusos, vamos a luchar en favor de los intereses rusos y se nos va a pagar bien por eso. Sobre todo a los que no vamos a estar en el campo de batalla. Porque los que van a estar en el campo de batalla, yo no quiero pago bueno así. Yo no quiero pago bueno así, expuesto a que me lleven la cabeza. No, pago bueno así yo no quiero. Pero los que manejan, digamos, las finanzas, van bien. Entonces, ahí hubo varias coincidencias para ese grupo, pero ese grupo ha estado presente en otros conflictos y está del lado que de manera fáctica le contrate. Ya expliqué ayer que esto no es un fenómeno que aparece en las guerras actuales, ha estado presente desde que la humanidad ha tenido guerras, y guerras la ha tenido la humanidad siempre. Ahora ya esto adquiere otra connotación, y para nosotros no debería ser muy sorpresivo, porque el día que nos enteramos de que se había producido el asesinato del presidente de Haití, ese asesinato del presidente de Haití lo ejecutó una compañía similar, contratada en Miami. En Estados Unidos operan ese tipo de compañías. Operan. Lo que estos grupos tienen un compromiso con los estados de que supuestamente se le permite operar, ellos cumplen con objetivos que las fuerzas regulares no podrían cumplir sin exponerse a pasar por encima de leyes y de una serie de cosas. Y entonces se supone que son un refuerzo auxiliar de la seguridad de un país, pero al margen de las regulaciones de una fuerza regular.
Y entonces esto está muy de moda. Muy de moda. En Estados Unidos hay decenas de compañías dedicadas a esos servicios que se le usa puntualmente en algunos conflictos. Y cuando se produjo hace poco lo de la guerra civil en Sudán, la guerra civil en Sudán tiene cosas parecidas, porque es el enfrentamiento del ejército paralelo que se creó para ciertas actuaciones con el ejército regular. Ahora hay un celo natural entre el tratamiento que entiende que debe preservarse para sí el ejército, las fuerzas regulares, y el que se otorga a una fuerza paralela. Y esto empieza generando un conflicto entre el líder de esta fuerza mercenaria y la cabeza de las fuerzas regulares. Y después esto se transforma en un conflicto político, porque frente a ataques que incluyeron muerte de parte de su gente, ellos responden tratando de dar una demostración de fuerza. Pero eso no era una rebelión política, no había condiciones para eso. No había condiciones para eso. Y tan pronto entendieron cumplido su objetivo, se retiraron. Ahora, ¿cómo Putin lo está manejando? Bueno, Putin, veo que algunos periódicos dicen que él ha tildado de traidores a los integrantes de Wagner. Bueno, pero el tratamiento que le está dando no es de traidores. Con los traidores no hay contemplación. Él ha dicho que son rusos, que lo que quieran incorporarse a las fuerzas regulares pueden hacerlo, lo que quieran irse a su casa pueden hacerlo, lo que quieran irse a otros países pueden hacerlo. Y está reconociendo en este discurso de ayer todo lo que ellos han hecho en este conflicto en Ucrania y cómo se la han jugado. Es decir, que él en el fondo, ayer, en la mayor parte de su discurso, lo que hace es tirarle la toalla. Sabemos cómo él debe estar en lo interno. Y sabemos que una parte de esas cosas son discursos. Que si él tuviera la posibilidad de arrancarle la cabeza a los principales cabecillas de eso, no hay inconveniente en hacerlo. Pero por lo menos en el discurso no se ha mostrado así. En el discurso no se ha mostrado así. Él ha sido muy cuidadoso. No ha minimizado el conflicto tampoco. Él no lo minimizó. Fíjense que en el primer discurso él comparó esta rebelión de Wagner con lo ocurrido en el año de 1917, que puso fin al zarismo, porque Rusia se vio en la obligación de retirarse de la Primera Guerra Mundial, y se dio aquello de que el Kaiser Guillermo II entonces apoya a Lenin para que pueda ingresar a Rusia en un tren alemán, porque Lenin también tenía el compromiso de concluir con la guerra y pactar posteriormente con Alemania. Entonces Putin está equiparando esto con la revolución que se produjo en el año de 1917, es decir, que él no lo está presentando como un conflicto menor. No lo está presentando como un conflicto menor. Hay muchas preguntas porque se habla de la situación personal de Putin y muchas personas entienden que Rusia sería otra cosa sin Putin. Es decir, que todo esto que está ocurriendo lo pone Putin, que una vez
no esté en el medio la figura de Putin, muchas cosas cambian. Bueno, yo creo que Putin lo que pone es el énfasis, pero Rusia tiene una serie de cosas en juego allí que Putin la ha sabido interpretar y se ha colocado como la cabeza, como el intérprete de esos sentimientos. Lo primero es que todas esas antiguas potencias, toda esa tradición zarista, toda esa tradición de grandeza, vive en el ADN de los rusos. Y no es verdad que van a ver llegar impasible un nuevo ordenamiento en el que ellos no tengan un rol en la conversación, en la que ellos sean innecesarios en la conversación. Entonces, ese deseo de tener un rol importante en las cosas que están en debate está presente en este conflicto. Lo más obvio es el conflicto con Estados Unidos, pero ese no es el único que hay ahí. Lo más obvio, digo, que es el conflicto con Estados Unidos, porque vemos a un Putin reaccionar frente al cerco de la OTAN. Y desde luego que ese es uno de los factores, esa es una de las cosas que está en la mesa. Pero ese mismo Putin que está enfrentado a Estados Unidos por esa parte, por otra parte también tiene mensajes para China. Él tiene mensajes para China porque él tiene su conflicto con la OTAN, pero en la recomposición que está planteando China con su ruta del cinturón y la senda, China pues se convertiría, antes de convertirse en tener el pleno dominio mundial, con el desarrollo de esta ruta, a que primero se lleve a Rusia, porque Rusia es hoy el principal actor euroasiático, con el desarrollo de esta que es la nueva ruta de la seda, la ruta del cinturón y la senda, como le llaman los chinos. Cuando hablan del cinturón, están hablando de toda la infraestructura terrestre. Cuando hablan de la senda, están hablando de toda la infraestructura marítima para colocar de Asia a Europa todo lo que se produzca en China lo más barato posible, en el menor tiempo posible y con la mejor calidad posible. Y viceversa también, porque todo lo que va viene, pero viene dentro de una posición de dominio China. Pasa como con los camiones que tienen algunas empresas grandes en la República Dominicana, que si yo vendo jugo de piña, yo no tengo más remedio que montarme en esos camiones. Esos camiones lo que distribuyen es cerveza, pero yo vendo jugo de piña, pero ese camión es la ruta nacional. Tengo que montar mi juguito de piña ahí para poderlo vender. Entonces, eso es lo de China. No es solo lo que yo pienso hacer con mis productos, tener una ruta para expandir mis productos, no. Es que todo lo que Europa quiera colocar, todo lo que cualquier país quiera colocar, tiene que ser a través de ese mecanismo. Y entonces eso le da una posición de dominio. En esa posición de dominio, Rusia quiere su lugarcito. Quiere su lugarcito. Es decir, Rusia tiene sus intereses también frente a China en este conflicto. La otra parte es la de la batalla cultural. Y ahí hay cierta similitud con lo que estamos presenciando en Estados Unidos. La principal base de apoyo de Putin, ¿cuál es? La religión ortodoxa. ¿Por qué? Porque Putin se le ha planteado como la muralla
frente a todo lo que ellos entienden que es la degeneración que está viviendo el mundo. Y en ese sentido, han cerrado filas con él. Entonces, con todas esas cosas en juego, una cosa es la persona y otra cosa son los intereses que están ahí en juego, que Rusia lo seguirá buscando y persiguiendo con Putin o sin Putin. De manera que podrán producirse algunas variaciones si el tema de la salud, que dicen que él para más en la residencia de descanso que tiene en las afueras de San Petersburgo, no está tanto en Moscú, etcétera, pero independientemente de eso, ahí hay una serie de cosas que se seguirán expresando, porque los intereses rusos que están en juego en esto van más allá de Putin. Van más allá de Putin. Entonces, esto no es la batalla final. Esto fue un episodio que él está tratando de apagar con un discurso frente al mundo, pero yo me imagino que las actuaciones serán otras. Las actuaciones serán otras, porque yo estoy seguro, conociendo su historial, que él ha dispuesto que los principales tengan una lección que no le permita estar en otra guerra, que no le permita estar en otro conflicto. Bueno.